Podrán participar niños y niñas desde 3 a 15 años. Aprenderemos a conocer a Dios y su palabra, valores y respeto a nuestros padres. Haremos manualidades. Habrá premios para todas las edades. Y también tendremos divertidos cantos y mimos. La escuela bíblica de vacaciones se llevará a cabo de manera virtual a través de aplicación Zoom. Y todo esto será totalmente gratis. ¡Los esperamos! Dios los bendiga en esta tarde. Gracias al Señor que nos permite una vez más un día más de vida y sobre todo, ¿verdad?, una vez más que nos permite el Señor compartir el mensaje que tiene el Señor para nosotros en este día. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio 7, versículo 9. En el nombre de Jesús nos dice el Señor: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Como sabemos, nuestro Dios es un Dios perfecto. Es un Dios perfecto que cuenta con características y atributos perfectos, tales como el amor, la misericordia, la santidad, su gracia, su justicia y algunos por mencionar. Esos atributos están perfectos en Dios y como sabemos, estos atributos son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que son inmutables, que no cambian y no pueden ser alterados. El ser humano ha caído en el error, y ya como hijos de Dios a veces también caemos al error de exaltar o menospreciar algún atributo de Dios. Como por ejemplo, en ocasiones podemos exaltar más el amor de Dios y hacer un lado su santidad. Pero estamos conociendo una imagen distorsionada de Dios, porque Dios en cada uno de sus atributos y características están en un perfecto balance. Decía un autor que cuando nos ponemos unos lentes y vemos un árbol que es fuerte y que es alto, pero cuando nos ponemos los lentes y vemos un árbol distorsionado, no quiere decir que el árbol esté distorsionado. No quiere decir que el error esté en el árbol, sino el error está en los ojos, en la vista. El hecho de que nosotros tengamos un conocimiento acerca de Dios, exaltando más un atributo que otro, no quiere decir que la distorsión está en Dios. La distorsión está en cómo nosotros miramos a Dios. La infidelidad es una de las mayores causas de dolor y sufrimiento en el ser humano. Y nosotras como mujeres, como hombres, tendemos a caer a la infidelidad, al engaño, a la traición. Pero ya específicamente hablando como mujeres, sufrimos más cuando pasan estas circunstancias, cuando pasa la infidelidad. Y no hablo solamente de la infidelidad de una pareja, de un matrimonio, sino de una amistad, de un ser querido, inclusive de un hermano. Podemos sufrir por traiciones, pasar por engaños,
pasar por errores que cometen a unos y que a nosotros nos causa daño. Los hijos de Dios, que somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la ventaja y la bendición de conocer un Dios que es fiel. Un Dios que es fiel y que este atributo de la fidelidad es perfecto en Él. Se puede decir que cuando nosotros experimentamos el engaño de alguien, vuelvo a mencionarlo, como matrimonio, como amistad o como en alguna relación que tengamos con algún ser humano, se puede decir que nosotros dejamos de confiar y creer, pero debemos de recordar que al Dios que nosotros creemos es un Dios fiel. Lamentablemente, en nuestra mente humana, en nuestra mente infinita, podemos llegar a creer que Dios va a ser infiel, que Dios nos va a fallar, pero Dios no falla. Dios es perfecto. Dios no nos va a fallar nunca a comparación de un hombre o de una mujer, de una amistad, de un ser querido que nos pueda fallar. Dios nunca nos va a fallar porque en su naturaleza no está fallar. Su fidelidad es perfecta. Antes de continuar con este mensaje, me gustaría dar la definición de lo que es fidelidad. Según el diccionario dice que fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Dios, al hacernos hijos de Él, tiene un compromiso con nosotros. Dios tiene un compromiso con su creación. Dios tiene un compromiso con sí mismo. Pero este compromiso no puede fallar, porque Dios es perfecto. Es 100% perfecto y no puede fallar. Vuelvo a mencionar que nuestra mente infinita no lo podamos entender. Es difícil, pero debemos de confiar y creer en Dios, que todo lo que hace, lo hace fielmente, lo hace con compromiso para cada uno de nosotros y para Él mismo. Debemos de recordar que Dios es fiel a sí mismo. Dios no puede ser influenciado por nada ni por nadie. No puede actuar en desacuerdo con su propia naturaleza. Dios no puede ser infiel a sí mismo. Dice su palabra en Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró senda de la prudencia? Aquí en la palabra de Dios, en esto que estamos leyendo, nos muestra que Dios no puede ser influenciado por nadie, ni por nada. Él es perfecto en sí. Y cabe mencionar que ahora que estamos hablando del atributo de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios no se puede ver afectada ni cambiada por nada ni por nadie. Dios es fiel a sus obras. Josué 1:5 nos lo dice. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí vemos y recordamos que Moisés había fallecido. Moisés había trasladado al pueblo de Israel de Egipto a ser un pueblo libre, llevado a la tierra prometida. Todo esto era obra de Dios. Y al morir Moisés, Dios no dejó desamparado a su pueblo. Puso a Josué como encargado, como capitán del pueblo de Dios. Y vemos una vez más que le dice que como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí nos muestra el Señor que Él es fiel a su obra. A todo lo que Él hace, Él es fiel. No desampara, no deja e inclusive no lo deja en el olvido.
El pueblo de Israel constantemente cometía errores, constantemente pecaba, constantemente se olvidaba de Dios, pero Dios nunca se olvidó de ellos, nunca se olvidó de su pueblo, nunca se olvidó de dar disciplina, pero también nunca se olvidó de dar dar paz, de dar esas necesidades que ellos tenían. También cabe mencionar que Dios no deja su creación. ¿Y por qué quiero mencionar esto? En el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, fallaron. Y Dios no los abandonó. Dios no abandonó su creación que había fallado. Nos lo dice en Génesis. Veamos aquí en Génesis lo bien hermoso que podemos ver que es Dios en su fidelidad. Vemos en Génesis 3, 21, 24, nos dice el Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Aquí ya cuando habían pecado Adán y Eva, no los dejó, no los abandonó, les hizo túnicas de pieles. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ¿por qué no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre? Y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí el Señor estaba preocupado por su creación. No lo abandonó a pesar de haber fallado. No lo dejó a la deriva. Por lo contrario, puso un medio por el cual el hombre una vez más pudiera establecer una relación con Él correctamente. Recordando que el hombre, en el momento que Adán y Eva pecaron, se cortó la relación que tenían íntima con Dios a través del pecado. Por el pecado se rompió esa relación. Y Dios no olvidó a su creación, no los dejó a la deriva, no los destruyó. Por lo contrario, los sacó del huerto del Edén para poder una vez más establecer una relación íntima con Él. Dios es fiel a sus hijos también, ya hablando ya como hijos de Dios, ya redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, versículos 11 al 13. Nos dice en el nombre de Jesús: es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Dios es fiel primeramente a sí mismo y después es fiel a su obra, a su creación y a sus hijos. A pesar de que el hombre es imperfecto, a pesar de que el hombre constantemente cae al error, cae al pecado, el Señor no abandona al hombre, el Señor no abandona a sus hijos. Ya como hijos de Dios, no hay nada ni nadie que pueda romper esa relación íntima con Dios, porque esa relación íntima con Dios ha sido una vez más unida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada ni nadie que nos pueda apartar de Dios. Romanos 8 nos lo dice. Romanos 8, 38 y 39 nos dice: por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no hay nada que nos pueda apartar de Dios, ya como hijos de Dios. Pero quiero en este punto
quiero tomar un poquito lo que es, cómo es la fidelidad del hombre. La fidelidad del hombre es imperfecta. El hombre constantemente no puede cumplir lo que promete. El hombre no puede cumplir lo que promete. Hay engaños inclusive, hay traiciones, y todo esto, ya como mujeres, como hijas de Dios, podemos sufrirlo aún todavía. Podemos sufrir la infidelidad en una relación íntima, en una relación, vuelvo a mencionarlo, como matrimonio, como pareja, como hijos, como una relación íntima con una amistad, con algún ser querido, con algún hermano de la iglesia. Pero todas estas características que estoy leyendo del hombre, cómo es infiel, cómo el hombre muestra su fidelidad imperfecta, nos hace creer o nos hace pensar que Dios es igual, y Dios no es igual. Queremos humanizar a Dios y creemos y queremos humanizar a Dios de esta manera. Pero Dios es fiel. Lo leíamos desde el huerto del Edén. Él no, pudiendo habernos destruido, pudiendo haber dejado a su creación, no la dejó a pesar de que había pecado. Por lo contrario, vuelvo a mencionarlo, lo sacó del huerto del Edén para que una vez más, a su tiempo, llegara la promesa de Dios para poder tener una vez una relación íntima con Dios. Y esa promesa era Jesucristo, porque no había nada ni nadie que pudiéramos hacer nosotros para una vez más tener una relación íntima con Dios. El hombre es infiel, y no solamente en las relaciones humanas. El hombre es infiel, aún ya siendo hijos de Dios, somos infieles para con Dios. Pero nada ni nada nos apartará del amor de Dios. Nada ni nadie nos apartará de estar cerca de Dios. Quiero mostrar ahora como siguiente punto, cómo es la fidelidad de Dios ante las tentaciones. ¿Cómo se muestra la fidelidad de Dios ante las tentaciones que se nos presentan a nosotros día tras día? Me gustaría dar la definición de lo que es tentación. Según el diccionario dice, es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Siendo hombres imperfectos, siendo hijos imperfectos, hay tentación en nuestra vida. Pueden llegar las tentaciones a nuestra vida. Como hijos de Dios, ya transformados por el Espíritu Santo, aborrecemos todo lo que aborrece Dios. Aborrecemos el pecado. Mas, vuelvo a mencionar, el hecho de que lo aborrezcamos no quiere decir que no podamos ser tentados por el pecado. Pero aun cuando pecamos o caemos en la tentación, ya no nos gozamos en pecar. Ya no nos deleitamos en el pecado. Ya no vivimos día tras día para pecar. Mas cuando llega la tentación, ve aquí la hermosa fidelidad de Dios. Cuando llega la tentación, nos dice Dios en 1 Corintios 10:13, nos dice el Señor, cuando llega la tentación en 10:13, no os ha tomado tentación sino humana. ¿Qué quiere decir esto? No nos ha tomado la tentación, no es algo fuera de lo común. La tentación es humana, la tentación está ahí, no es fuera de lo común. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Vea la fidelidad de Dios, aun cuando es puesta la tentación,
Dios nos pone la salida. Dios nos pone la salida a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cuando somos tentados, Dios nos pone la salida para no caer en esa tentación. Ya es responsabilidad de nosotros si caemos o no caemos ante esa tentación. Pero vea lo hermoso que es Dios. Dios es fiel aun cuando nosotros somos tentados. Y Dios nos da la fortaleza y nos da la salida para poder salir de esa tentación. Y el mismo Señor nos dice, esa tentación no es nada fuera de lo común. No es nada fuera de lo común, es humana. Estamos en el mundo y hay tentaciones. Y más como hijos de Dios está la tentación. Está la tentación cada día. Todos los días está la tentación porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero recordando que ya no nos deleitamos en pecar, que ya no vivimos día tras día para pecar. Ya no nos gozamos cuando pecamos, por lo contrario, hay una tristeza, hay un dolor tan fuerte que inclusive es un dolor más fuerte, es más fuerte que antes de que éramos hijos de Dios. Es un dolor, se vuelve un dolor más fuerte porque ahora ya conocemos qué es el pecado, ya conocemos que cuando pecamos ofendemos a Dios. Y es un dolor muy fuerte. Pero Dios muestra su fidelidad al momento de llegar la tentación. Nos va a mostrar la salida. Nos va a mostrar la fortaleza para seguir adelante. Como hijas de Dios, las diversas tentaciones a las que estamos expuestas, el Señor pone ahí su salida, su fortaleza para no caer en esa tentación. ¿Y cuáles son las diversas tentaciones como mujeres, como hijas de Dios? Anteriormente ya lo habíamos mencionado, murmuraciones, chismes. Guardamos rencor. Guardamos enojo. Pero Dios siempre pone la salida. Pone la salida para que no caigamos en la tentación. El Señor es fiel. Es hermoso el Señor. Porque aún nosotros siendo imperfectos, siendo infieles ante Dios, Dios es tan hermoso que quiso enviar a su Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros íbamos a ser infieles. Y a pesar de que cuando viniera la tentación, por nuestra propia irresponsabilidad que caemos a la tentación, Dios no nos iba a dejar. Dios no nos olvida ni nos deja a pesar de que llega la tentación y a pesar de que caemos a ella. Quiero mostrar ahora la fidelidad de Dios. Ok, ya llegó la tentación. Y algunas veces vamos a poder, y que no digo algunas veces, la mayoría de las veces debe de ser que no caigamos en la tentación. La mayoría de las veces no deberíamos de caer en la tentación. Pero a veces va a llegar la tentación y vamos a caer y pecar. Ha venido la flaqueza y hemos caído y hemos pecado. Dios nos promete ayudarnos cuando pecamos. Dios promete ayudarnos cuando pecamos, nos dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos a Jesucristo, porque Él pagó nuestros pecados, no solo pasados, no solo presentes, sino futuros. Pagó toda nuestra vida. Jesucristo con su vida propia pagó toda su vida. Toda nuestra vida de pecado. Toda. Porque aun siendo hijos de Dios, no quiere decir que seamos perfectos. No quiere decir que no vayamos a pecar. Quiere decir que ya no vivimos en el pecado. Quiere decir que ya no nos deleitamos en el pecado. Quiere decir que cuando pecamos hay tristeza y dolor,
Por lo más mínimo que quiera usted pensar, por el más mínimo pecado que cometa, hay una tristeza y un dolor. Hay tristeza y hay dolor por el más mínimo pecado. Yo le comento, cuando yo peco, aun cuando es de mal pensamiento, hay una tristeza y hay un dolor. Y nos dice el Señor, y está la fidelidad de Dios una vez más aquí, que Cristo es nuestro abogado. Si hemos pecado, si hemos caído en la tentación, Jesucristo pagó por ese pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? No es simplemente ya pequé, hay dolor, hay tristeza, pero ¿qué hay que hacer? Debemos de arrepentirnos y confesar nuestros pecados ante Dios. Debemos de arrepentirnos y confesarlos. Nuestra vida como hijos de Dios es de constante arrepentimiento y constantemente de confesar nuestros pecados ante Dios. Porque ofendemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Nos dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Gloria a Dios, gracias al Señor, bendito sea tu nombre, Cristo, que moriste por nuestros pecados. Quisiste morir por cada uno de tus hijos para que tuviéramos una relación íntima con Dios. Y a pesar de que íbamos a ser imperfectos y que íbamos a caer en la tentación y que íbamos a caer en el pecado, tenemos a un abogado que está constantemente intercediendo por nosotros, porque Cristo pagó con su sangre preciosa y su sacrificio nuestros pecados. Y Dios es fiel. Y Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Él. Él no nos olvida, no nos destruye, no nos rechaza. Nos perdona. Pero la diferencia ya siendo hijos de Dios, que cuando llega el pecado y pecamos, Dios no nos destruye, sino que lo que cometimos es, cuando cometemos el pecado, llega la disciplina. El castigo y la disciplina de Dios, ya siendo hijos de Dios, no nos destruye, sino por lo contrario, nos ayuda a conocer más a Dios. Y nos ayuda a ver lo menos que somos, lo menos que nada que somos. Nos dice en Hebreos 12, 5-8, nos dice el Señor: y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo: hijo mío, no menosprecéis el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Tenga por seguro que cuando usted peca, o cuando yo peco, el Señor nos perdona. El Señor perdona nuestros pecados, pero tenga por seguro que viene una disciplina, viene un castigo. Que el castigo y la disciplina que decida Dios ponernos no es conforme a lo que nosotros queramos, sino la disciplina y el castigo que Dios pone es conforme a Él quiera. Y como Él quiere, es lo perfecto para nosotros, lo que nosotros necesitamos. Es cierto, por un tiempo sufrimos el castigo,
Por un tiempo sufrimos el castigo por haber pecado. Y duele, lo mencionaba anteriormente, duele. Y duele peor inclusive que antes que fuéramos hijos de Dios. Duele peor. Y no vemos la salida inclusive. Pero ¿sabe qué? Reconozca delante de Dios, Señor, he pecado y merezco tu castigo. Pero después del castigo, ese dolor, esa tristeza, se vuelve en gozo. Se vuelve en gozo, ¿por qué? Porque el Señor ha quitado lo que estorba en nosotros. El Señor ha limpiado nuestra maldad. El Señor ha limpiado toda raíz de amargura. Ha quitado todo pecado que está en nosotros para que nosotros pudiéramos conocer más a Dios. Nos lo dice en Hebreos 11. En Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Después del castigo, después de la disciplina del Señor cuando hemos pecado, viene gozo, viene alegría, viene dicha porque hemos conocido más a Dios, hemos vuelto una vez más a los brazos del Señor. El Señor nos ha abrazado y nos ha perdonado y vuelve alegría a nuestra vida. Y por último, quiero mencionar la fidelidad de Dios en medio de las luchas y las pruebas. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, cada uno como hijo de Dios, no importando la edad, desde el más pequeño hasta el más grande, si Cristo murió por él, si ya es hijo de Dios, va a pasar por pruebas y luchas. Nosotras como mujeres pasamos por diversas pruebas y luchas. Jesucristo viene pronto y nos está preparando para recibirlo a Él. Él empezó la obra y la va a terminar. Él es digno que cuando Él venga, que ya viene pronto, lo recibamos como Él es digno. Lo recibamos verdaderamente esperándolo con un corazón contrito y humillado. Las pruebas y luchas van a estar ahí. E inclusive como estamos al principio de dolores, esas pruebas y luchas van a ir en aumento. Cada una según el Señor nos lo quiera permitir en nuestra vida, esas pruebas y luchas van a llegar. No solo por el hecho de que estamos en el mundo, sino también porque ya nos vamos y estamos viviendo lo último, principio de dolores. Filipenses 1:6 nos dice el Señor, estando confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez más vemos la fidelidad de Dios para con nosotros. Él empezó la obra y la va a terminar. ¿Y qué está haciendo con nosotros? Está quitando todo lo que estorba, toda raíz de amargura, toda raíz de maldad, toda raíz de rencor. Todo pecado escandaloso o no escandaloso, Dios lo está quitando en estos últimos tiempos, estemos o no estemos en la iglesia. El Señor es fiel a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Todas las cosas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, todo debe de obrar para bien. Antes las pruebas y las luchas, bueno, no eran pruebas, eran simplemente problemas. Antes los problemas no nos llevaban a nada. Los problemas simplemente nos llevaban a más tristeza y a más dolor. Mas ahora las pruebas, ya como hijos de Dios, y las luchas llegan a nuestra vida para ir conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para conocer más a Dios, para poderlo dar a conocer como Él es verdaderamente. Porque mencionando ahorita en la introducción, según como vemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, una imagen distorsionada, esa es la imagen distorsionada que damos a otros. Y eso no es justo, eso no es verdadero.
¿Y qué tiene que hacer el Señor? Que nosotros tenemos que dejar de ver esa mirada, de ver esa imagen distorsionada de Dios y ver la imagen como es Dios verdaderamente, para que nosotros verdaderamente podamos dar a conocer a Dios como verdaderamente es. Y es por eso que el Señor permite las pruebas, las luchas, las tribulaciones, para que conozcamos a Dios como verdaderamente es y podamos dar a conocerlo como verdaderamente es. Romanos 8:28 nos lo dice. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28. Ya como hijos de Dios, hijas de Dios, sí, la mayoría de los problemas o luchas y tentaciones que vienen a nuestra vida podrían ser por la infidelidad de alguien hacia nosotros, una traición, un engaño. Duelo menciona no solamente el matrimonio, sino también con nuestras amistades, con nuestros hermanos en la iglesia. Sí, ha llegado todo eso, pero tenga por seguro que si ha llegado, Dios lo ha permitido. Y si ha llegado, recapitulando todo lo que hemos visto anteriormente, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Que si no podemos con la tentación y caemos al pecado, Dios nos va a perdonar. Y que si no podemos con esa lucha y tribulación, busquemos a Dios. Busquemos a Dios, ¿por qué? Porque todas las cosas van a obrar para bien. Tenga la confianza y la fe. Dios es fiel y Dios no falla. Y si ha venido ese problema, esa lucha, esa tribulación a su vida, es porque Dios la ha permitido. No la causa Dios, pero Dios la ha permitido. ¿Para qué? Para el bien mayor que nosotros como hijos de Dios deseamos y debemos de tener en nuestra vida. Una vida espiritual. Una vida que engrandezca a Dios verdaderamente, una vida que tenga una comunión íntima con Dios. Dios ha permitido todo esto. Y porque si lo amamos, todas las cosas obran para bien. Llega la prueba, llega la lucha, llega la tentación, llega la tribulación. Esto está constantemente en nuestra vida, todos los días. Confía en Dios. Confía en Dios y busque agradarlo a Él. Confía en Dios que se ha llegado por nuestra culpa o no nuestra culpa, que se ha llegado es para glorificar a Dios. Se dice que la palabra de Dios es el libro de las 1001 promesas. Y es cierto, la palabra de Dios contiene muchas promesas. Y que solo Dios puede cumplirlas porque Él las hizo. Y Dios las puede cumplir porque la fidelidad de Dios es perfecta. Cada promesa sigue siendo vigente. Cada promesa que viene en esta palabra, en la palabra de nuestro Señor, en la palabra de Dios, sigue siendo vigente. Siendo vigente no para el futuro, no para el pasado. Sigue siendo vigente hoy. Las promesas de Dios son vigentes hoy. Y no solamente sus promesas, toda su palabra, la palabra de Dios es vigente hoy, todos los días. La palabra de Dios, sus promesas son vigentes. Busquemos confiar en Dios. Busquemos creer en su fidelidad, en cada promesa. Pero no solamente en cada promesa, sino en la totalidad de su palabra. Busquemos creer en ella. Él es el único que no nos ha fallado. Dios es el único que no nos ha fallado, ni nos fallará. Aun siendo cuando éramos pecadores, Dios no nos falló. Dios nos amó, tuvo misericordia de nosotros, no nos destruyó, y a su tiempo llegó Jesucristo a nuestra vida y ahora somos hijos de Dios. Si antes el Señor estaba con nosotros, siendo como creación, ahora como hijos, Dios sigue siendo fiel.
Confía en Dios. Él no puede fallar. No cree una imagen humana de Dios porque Él no va a fallar. El hombre es imperfecto. Los hijos de Dios somos imperfectos. Pero Dios nunca va a fallar. Confía en la fidelidad de Dios. Confía en que Dios está con usted, que está conmigo. Que en medio de la tentación, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de nuestros errores y pecados, Dios es fiel a nosotros. Estamos comenzando por vivir principio de dolores, puesto que el Señor ya viene pronto. Confiemos que el Señor está con nosotros y que aunque no estemos en la casa de Dios, aunque no estemos en la casa de nuestro Señor, Él sigue llevando su obra y no la dejará, porque es fiel a sí mismo y es fiel a nosotros. Vamos a estar leyendo Juan, por último, Juan 5:17 nos lo dice. Nos dice el Señor en Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Dios sigue siendo fiel y nunca lo dejará de ser. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, personas que nos encuentran viendo. Que el Señor nos ayude, porque son principios de dolores y esto va a más. Dios los bendiga.